Para hacer un rico risotto de setas vamos a necesitar 1,5 litros de caldo de pollo, 2 cebollas pequeñas o una entre mediana y grande, sal, pimienta, 400 gramos de arroz redondo, 300 gramos de setas. Mirad que si como yo utilizáis setas de estas que vienen en una bolsa congelada, pues tomad esas bolsas que son de unos 500 gramos. Si no, eso, calculad en peso escurrido son 300 gramos. Y 30 gramos de queso parmesano. Aunque no lo he puesto en la mesa, tened el aceite de oliva a mano y 30 gramos de mantequilla. Lo primero que haremos será pelar las cebollas y cortarlas a daditos, lo más pequeño que podáis. En un cazo echaremos el caldo de pollo y lo pondremos a calentar. Lo que necesitamos es que el caldo esté caliente para que luego cuando hagamos el risotto mantengamos siempre la misma temperatura de cocción. Tomaremos una olla o este tipo de sartenes que tienen fondo y echaremos aceite de oliva. Cuando esté caliente, añadiremos las cebollas y las iremos pochando hasta que estén blanditas y así doraditas. Mirad que haya suficiente aceite de oliva y también que el fuego no esté muy fuerte para que no se os queme la cebolla, porque es un error que se comete muchas veces y luego deja mal gusto en el arroz. Cuando ya tengamos la cebolla lista, añadiremos las setas. Las iremos cocinando para que vayan perdiendo todo el agua y suelten todo su sabor. Estas setas que yo he escogido es una mezcla. Hay shiitake, hay yanega negra, hay varios tipos. Pero si me permitís un consejo, utilizar seps. Son sin duda las más sabrosas y más para hacer este tipo de risotto. Perdonad, me acabo de dar cuenta de que seps es como se llama en catalán. En castellano es boletus edulis. Cuando vayáis al supermercado suelen venderlo en bolsitas deshidratado y veréis que el precio es superior al del resto de las setas. Pero bueno, realmente vale la pena por el sabor que tiene. Es súper suave y está riquísimo. Bien, cuando ya tengamos las setas bien cocinadas, salpimentaremos al gusto. Soy de la opinión que la sal y la pimienta hay que ir añadiendo y probando. Así que más adelante, cuando ya añadamos el arroz, volveremos a probar y miraremos si hay suficiente sal y suficiente pimienta. Así que sencillamente la norma es ir añadiendo poco a poco e ir probando para llegar al punto óptimo, que siempre será según nuestro paladar. Añadimos el arroz y mezclamos bien. Sobre todo en este punto no os alejéis de la sartén, id mezclando todo el rato porque en cuestión de segundos se os puede pegar al fondo de la sartén el arroz y también eso daría muy mal gusto, así que vigilad.
Menearemos el arroz hasta que veamos que el grano de arroz empieza a ser un poquito más transparente, y es ahí cuando iremos virtiendo poquito a poco el caldo. Creedme que si lo añadís todo de golpe, el resultado no va a ser el que tiene que ser. A medida que se vaya consumiendo el caldo, iremos añadiendo el resto poco a poco. Sobre todo, ya os digo, vigilar que no se os pegue el arroz al fondo de la sartén. Da igual si la sartén es nueva y tiene el teflón bien, es muy probable que si no estáis pendientes se os queme. Otro tipo de setas que queda muy bien son los shiitake. Los shiitake se pusieron de moda hace pocos años y podréis encontrarlo también en donde los refrigerados, donde suelen estar los champiñones o las gírgolas. Ya veréis que tienen un sabor también muy suave y por lo que dicen para la salud son excelentes. En España al menos también se comercializan las setas en conserva, en botes. Personalmente no me gustan tanto, creo que pierden bastante su sabor. Lo ideal, obviamente, es que sean frescas, pero claro, tiene que coincidir que estéis haciendo el risotto en otoño. Ser expertos en setas, no os aventuréis a salir al monte y coger lo que creáis que es comestible, porque ya sabéis que el campo está lleno de setas tóxicas y hasta mortales. Y la verdad no vale la pena jugarse la salud y mucho menos la vida por degustar unas setas. Cuando ya hayáis utilizado todo el caldo, os recomiendo que cojáis un trocito de unos 30 gramos de mantequilla, la cortéis a daditos y la añadáis al arroz. Esto le dará una suavidad extra. A posteriori rallaremos los 30 gramos de parmesano y mezclaremos todo muy bien. Y bueno, ya podemos emplatar. Ya veréis la suavidad que tiene este arroz en el paladar. Ya veréis el gusto, que es muy suave y a la vez muy aromático, muy rico. Os prometo que os va a encantar.